Hola, buenos días, ¿cómo están? En primer lugar, quiero agradecerles a los integrantes de la comisión organizadora del Congreso de la APA de este año por haber pensado en mi persona para estar compartiendo este momento con ustedes y para poder traerles un poquito de lo que estoy haciendo desde que todavía era alumna en la carrera de grado de la licenciatura en Geología, cuando comencé a trabajar allá lejos ese tiempo con Mirta Cuatrocchio y Marcelo Martínez, con los que hoy en día sigo trabajando todavía. Así que bueno, cuando me plantean esto el año pasado, además de sentirme muy honrada, comienzo a pensar en qué podía traer para mostrarles a ustedes de lo que nosotros hacemos, de lo que hago personalmente y lo que hace mi grupo de trabajo. Entonces creo que si hay algo que nos caracteriza en nuestro grupo es, dentro de la palinología, la aplicación de una mirada mucho más holística, que es la que trae el análisis palinofacial. Así que me pareció interesante traerles un poquito de lo que estamos haciendo, parte también del curso que damos con el doctor Marcelo Martínez, que hemos dado en varios lugares ya de nuestro país y que realmente nos parece muy productivo, ya que nos permite aplicar la palinología, que es una rama de la paleontología, de manera práctica y en conjunción con otras disciplinas geológicas, que es lo que creo hace nuestro trabajo más enriquecedor. Al momento de estructurar la charla, me pareció interesante hacerlo en relación a 3 preguntas, que por lo menos a mí se me vinieron a la cabeza cuando quise responder un poco lo que planteaba en el título: análisis palinofacial versus palinología tradicional. Estas 3 preguntas son: ¿qué es la palinología? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de palinología tradicional? ¿Y qué es el análisis palinofacial? ¿Qué es la palinología entonces? Para hablar de palinología tenemos primero que hablar de micropaleontología. La micropaleontología es la rama de la paleontología que estudia o que tiene como objetivo los fósiles de muy pequeño tamaño. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos muy pequeño tamaño? A que son un grupo enorme de fósiles que no tienen relación filogenética entre sí y que se caracterizan simplemente porque no pueden ser estudiados a ojo desnudo y necesitan para su estudio de la utilización de instrumental específico, como pueden ser microscopios, lupas binoculares, etc. Entonces, el estudio de los microfósiles, de los fósiles de muy pequeño tamaño, se tiende a dividir de acuerdo a la composición química de la pared que los compone. En general decimos que existe la micropaleontología de calcáreos, las de silicios, etc., restringiendo los microfósiles de pared orgánica bajo la denominación de palinología. Esto tiene mucho que ver con las técnicas de preparación de las muestras en el laboratorio, que van a tener en cuenta principalmente o en primer lugar la composición química de lo que yo quiero rescatar de esa roca o de ese sedimento. Por ejemplo, si voy a hacer un preparado palinológico, voy a tratar las muestras con ácidos que van a eliminar tanto los silicatos como los carbonatos. Si quiero recuperar un microfósil silicio, voy a tratar la muestra con un ácido, el ácido clorhídrico, que va a eliminar carbonatos. Entonces voy a destruir todos esos microfósiles o posibles microfósiles calcáreos que hayan en esa muestra. La palinología sí se convierte en una ciencia muy versátil que estudia tanto organismos vivientes como microfósiles de pared orgánica. Dentro de los organismos actuales son estudiados bajo una gran división de la palinología que se denomina actuopalinología, en tanto que los microfósiles de pared orgánica se restringen a la paleopalinología. Esta rama de la palinología surge originalmente como el estudio de los palinomorfos. Este término es acuñado por Judy en 1961 para hacer referencia a todo microfósil de pared orgánica, discreto, resistente al tratamiento con ácidos clorhídrico y fluorhídrico. Son los denominados ácidos no oxidativos, los que no alteran el color de la materia orgánica recuperada, que pueden estar presentes en preparados palinológicos y comprenden un gran número de restos. Originalmente se abocó al estudio de las esporas y los granos de polen. El primer trabajo que presenta evidencia documentada de un
estudio palinológico se presenta en un meeting en 1916 bajo el nombre de análisis polínico. Aún no se había acuñado el término palinología. Una vez respondida la primera pregunta, ¿qué es la palinología?, surge la siguiente. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de palinología tradicional? ¿A qué hacemos referencia entonces cuando hablamos de palinología tradicional? La palinología en sí es una ciencia bastante joven, relativamente joven en comparación con otras, dentro de la geología, ya que comienza a ser más ampliamente difundida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ácido fluorídrico empieza a ser de más fácil acceso para todo el mundo. Hasta la década del 60, de todas maneras, se concentra exclusivamente en el estudio de los palinomorfos, descartándose el resto del residuo orgánico. Y todos los que hacemos palinos sabemos que en general el grupo palinomorfo no es el grupo de materia orgánica más abundante que recuperamos en una muestra. Estos estudios se llevaban a cabo principalmente con tres fines: bioestratigráficos, paleoecológicos y paleobiogeográficos. La palinoestratigrafía hace referencia a la determinación de la edad de las rocas desde las cuales recuperamos esa materia orgánica en base a palinomorfos bioestratigráficamente útil. ¿Qué significa esto? Hay determinados taxones que tienen un rango estratigráfico muy acotado y conocido que nos permiten conocer la edad de los estratos portadores. Es hacer bioestratigrafía en base a este grupo particular de microfósiles o de fósiles. Este es un ejemplo en el que está en la diapo de una determinación palinoestratigráfica realizada en mi tesis doctoral, luego publicada en este trabajo. Estos dos perfiles, Cañadón Lahuincoa y Cañadón Caracoles, están separados entre sí aproximadamente 13 kilómetros. Entonces, para correlación, o sea, no solamente determinamos la edad de estos niveles en base a los palinomorfos que aparecieron, sino que nos permitió, y lo que yo les quería mostrar, es la correlación de los perfiles alejados entre sí y que no encontrábamos, por esta distancia además, una capa guía que nos permitiera colgar las dos secciones. Entonces, en base a la aparición de determinados taxones, pudimos correlacionarlos. En este caso, en base a la primera aparición de este taxón, que es Calliolasporites turbatus, que se sabe exactamente su incoming en el sur de Sudamérica, gracias a una zonación realizada por la doctora Quattrocchiano en 96, que está atada con amonoideos. La aparición entonces de este taxón y de este otro, Microcacrites antarcticus, que también aparece en la zonación de Quattrocchi colaboradores del 96, nos permitió no solo hablar de la edad de estas rocas, es decir, Calliolasporites turbatus nos permite saber que los estratos en los cuales aparecen no son más antiguos que Terciano tardío, sino que también nos permitió correlacionar dos secciones que de otra manera no podían ser correlacionadas. Otro de los enfoques del análisis de los palinomorfos, basado exclusivamente en palinomorfos, es el paleoecológico. En base a los requerimientos paleoecológicos de diferentes grupos taxonómicos, se pueden realizar reconstrucciones y evolución de los ecosistemas del pasado. Por ejemplo, en base principalmente a los requerimientos paleoecológicos de diferentes familias de plantas terrestres, se hacen inferencias paleoclimáticas. Y desde este punto de vista, desde el paleoecológico, también hay información de suma utilidad aportada por algunos grupos de algas y otros integrantes del microplancton. Por ejemplo, la relación entre dos algas de agua dulce, una de ellas de agua dulce hasta salobre, pero salobre por evaporación, como es el Botiococcus, y la relación entre este alga y Pediastrum, se determinan condiciones de salinización o no salinización de un cuerpo de agua dulce. En la actualidad, muchas veces la variación o el crecimiento de Pediastrum se usa para determinar contaminación, ya que estas algas son exitosas en cuerpos de agua eutróficos con alto contenido de nutrientes. Y en el pasado, en base a un grupo del microplancton marino
de pared orgánica, como son los quistes dinoflagelados, especialmente durante el Cenozoico o mayormente durante el Cenozoico, se pueden hacer reconstrucciones palimentales muy precisas. Este es un ejemplo de un trabajo realizado por la doctora Quattrocchio, Marcelo Martínez y otros colaboradores, parte de nuestro grupo de trabajo, donde utilizan diferentes grupos de quistes dinoflagelados que en general tienen requerimientos paleoecológicos, nichos paleoecológicos muy precisos dentro del medio marino, ya digo, principalmente durante el Cenozoico, y lo utilizan para reconstruir una transecta, como la que representan en este gráfico, modificado de Proce Brinquist, donde encuentran determinado una evolución paleoambiental que va desde ambientes costeros hasta ambientes de plataforma neríticos relacionados a barreras carbonáticas. Otro de los objetivos, como mencionamos antes, del análisis palinológico tradicional es el paleobiogeográfico. En base a diferentes grupos taxonómicos, a sus requerimientos, a si son endémicos o cosmopolitas, es decir, si son parte o son exclusivos de una determinada zona geográfica o tienen una distribución mundial, se han realizado reconstrucciones paleoambientales en referencia, por ejemplo, tomando en cuenta el microplancton marino de pared orgánica, principalmente otra vez quistes de dinoflagelados, a conexiones o barreras entre diferentes océanos del pasado. Un ejemplo muy interesante de esto es de este trabajo, también que tiene como primera autora James Reading, un referente mundial en el estudio de este grupo de palinomorfos, a la doctora Quattrocchio y al doctor Martínez, donde en base a similitudes entre las asociaciones de quistes de la cuenca neuquina y de Europa, establecen que a partir del Canoviano tardío, el corredor hispánico estaría activo, ya que estos quistes, estas asociaciones son muy similares. Previo a este momento, las asociaciones no comparten taxones todavía. Entonces, desde este lugar es muy interesante lo que se puede lograr con los palinomorfos. Sin embargo, decíamos, al enfocarnos en el estudio exclusivo de este grupo dentro de la materia orgánica, nos perdemos todo un espectro que también nos va a dar muchísima información desde el punto de vista paleoambiental y, como vamos a ver ahora, desde el punto de vista del potencial oleogenético, lo que hace que lleve a nuestra disciplina a tener una aplicación práctica en industria petrolera, de hidrocarburos, muy importante. Entonces, ahora sí, ¿qué es el análisis palinofacial? En base a lo que venimos ya charlando, podemos concluir que el análisis palinofacial representa un enfoque mucho más holístico que el de la palinología tradicional, ya que involucra el estudio de toda la asociación de materia orgánica recuperada. Y cuando uno dice el estudio de toda la asociación de materia orgánica recuperada, habla no solo de la identificación de cada uno de los componentes, como vamos a ver ahora, sino también de su cuantificación y descripción. Cuando hablo de descripción, hablo de las características morfológicas, el color, el estado de preservación, y esto último es muy importante cuando yo quiero establecer, por ejemplo, el color de las diferentes partículas, condiciones redox del depósito o maduración térmica, lo cual va a estar estrechamente relacionada con la industria petrolera. Simplemente les quiero mostrar de manera muy rápida la clasificación de la materia orgánica para que luego, cuando veamos algunos parámetros aplicados dentro del análisis palinofacial, tengamos todos un lenguaje común. De esta manera, acá les presento una clasificación muy simplificada de la materia orgánica que encontramos en los preparados palinológicos, que está tomada y modificada de estos autores en general: Tyson 1995, Batten 1983 y Oboikonovi de Villers 2003. Digo modificada y no puse basada o tomada porque en el transcurso del camino, especialmente con Marcelo Martínez, hemos ido viendo partículas orgánicas que no encajaban con las clasificaciones propuestas y la hemos ido modificando. Entonces esto tiene estas modificaciones que hemos ido realizando durante los años de trabajo.
La materia orgánica estructurada entonces se divide principalmente en palinomorfos, restos de cianobacteria, restos fúngicos, fitoclastos y zooclastos. Y acá quiero hacer una salvedad porque van a ver que dentro de los palinomorfos tenemos fúngicos y cocoides y vainas de cianobacteria. Dentro de palinomorfos, consideramos palinomorfos fúngicos aquellos que son, como bien lo dice la definición de palinomorfo, una entidad discreta, ¿sí? En cambio, dentro de restos fúngicos ponemos partes en las que no podemos distinguir un principio y un final. Por ejemplo, una hifa. Con las cianobacterias pasa lo mismo. Dentro de palinomorfos ubicamos los cocoides y las vainas, y aquí ubicamos los filamentos. Dicho lo cual, los palinomorfos los subdividimos en estructuras reproductivas de plantas terrestres, granos de polen y esporas. Este es un ejemplo que pasó rápido de un grano de polen de una familia exclusiva del Mesozoico, bueno, no exclusiva del Mesozoico, muy importante en el Mesozoico, arranca o comienza en el Triásico tardío y llega hasta muchos lugares del mundo, hasta el límite KP, pero en el sur de Sudamérica se extiende ya con muy poca representación hasta el Paleógeno, hasta el Paleoceno específicamente. Es un grano de polen de Clazopolis perteneciente a las Querolipidiáceas. El otro palinomorfo, la otra clasificación dentro de palinomorfos es la del microplancton de pared orgánica, que puede ser tanto de marino como de agua dulce. Este es un ejemplo de un Botiococcus que ya mencioné anteriormente. Puse este Botiococcus porque es parte del material de mi tesis. Es un ejemplo del Jurásico de la cuenca de Cañado en asfalto. Es un alga que, como decía antes, soporta salinidades por evaporación. No se conoce hasta el momento, al menos, su desarrollo en condiciones de conexión marina. Luego, este es un ejemplo de un resto fúngico. En realidad, esto que estamos viendo acá es un grano de polen de Araucariaceae, pero esta parte de acá, estos clústeres que vemos de pequeñas esférulas, son asignados, cada una de ellas, a una espora de hongo denominada o perteneciente al taxón Amnella capitata, que típicamente se ha encontrado atacando hongos y esporas. Por último, dentro de los palinomorfos, tenemos la vaina. Este es un ejemplo de una vaina de cianobacteria vista en fluorescencia, es mucho más, porque son muy translúcidas, de la formación vaca muerta, también de un ejemplo que estudiamos con Marcelo. Y por último tenemos los zoomorfos, que son aquellos palinomorfos de origen animal, que pueden ser recuperados en los preparados palinológicos. En este caso es un revestimiento orgánico de foraminífero, de la formación vaca muerta. Los foraminíferos tienen ese caparazón calcáreo, pero por dentro generan estos revestimientos orgánicos que sobreviven en el tratamiento del clorhídrico y que habitualmente encontramos en secuencias marinas en los preparados palinológicos. Por otro lado, bueno, ya dijimos palinomorfos, restos de cianobacteria, restos fúngicos, y otro de los grandes grupos que vamos a encontrar en la mayoría de las muestras palinológicas son los fitoclastos. Los fitoclastos son pedacitos, porciones de plantas vasculares terrestres que no tienen que ver con los palinomorfos, con las estructuras reproductivas. Se clasifican, esta clasificación está basada en Tyson, 1995, de acuerdo al grado de translucencia, es decir, cuánto o no dejan pasar la luz a través de sí. Si dejan pasar la luz, al menos en sus bordes, son denominados translúcidos. Cuando no dejan pasar la luz, son denominados opacos. Y en bioestructurados y no bioestructurados, de acuerdo al grado, si tienen o no tienen estructura. Este es un ejemplo de un fitoclasto translúcido bioestructurado, traqueida, ¿sí? Estos son los típicos pits o orificios de las traqueidas, por donde este es un ejemplo de un fitoclasto opaco no bioestructurado. Es importante cuando uno lo va a clasificar que sea opaco hasta los bordes. Muchas veces hay una categoría que introduce Obeconovi de Villers
que se llama fragmentos marrón oscuro a negros, y es cuando yo veo la mayoría del fitoclasto negro, pero los bordes son translúcidos, entonces no los puedo clasificar dentro de opacos. Este es un ejemplo de un fitoclasto opaco en forma de tablilla. Porque a su vez, yo no me quise extender tanto en esto, pero los opacos se clasifican según su forma, en equidimensionales cuando no prevalece ninguna de las direcciones, como es en este caso, o en tablillas cuando una de las direcciones es dominante. Eso es importante desde el punto de vista paleoambiental, desde las inferencias paleoambientales, porque como vamos a ver ahora, en general las tablillas, cuando yo tengo tablillas y equidimensionales de tamaños similares en una muestra, en general esas tablillas tienden a viajar mucho más lejos desde el área fuente porque son mucho más livianas y tienen mayor flotabilidad. Por eso es importante esta clasificación. La otra gran clasificación dentro de la materia orgánica palinológica es la materia orgánica no estructurada. Se divide, se denomina materia orgánica amorfa y se divide en diferentes categorías teniendo en cuenta determinados rasgos que uno puede reconocer. Por ejemplo, la materia orgánica amorfa fibrosa, no sé si se puede observar bien, pero esta sería una masa de materia amorfa fibrosa, tiene como ciertos lineamientos, ciertas bandas, por eso se clasifica. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes me podrán decir, ¿y para qué quiero saber si es fibrosa, si es esponjosa, si es granular? Porque en base a estas características, y siempre apoyándonos en toda la asociación, una de las cosas que nosotros siempre decimos y hacemos y aplicamos es no hacer inferencias en base a una partícula. Uno hace inferencias paleoambientales o de potencial en lo genético teniendo en cuenta toda la asociación presente. Pero en general, y esto en comunicación de Batten durante mi tesis, la doctora Ana Sabatieri, que era mi directora y que había hecho una pasantía, una beca postdoctoral con el doctor Batten, un referente dentro de la palinología mundial, y más que nada dedicado al análisis de la materia orgánica amorfa dentro de las palinofasias, le expresó que en general la materia orgánica amorfa fibrosa era el producto de la degradación de fitoclastos, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, en general la materia orgánica terrestre de plantas, proveniente de plantas vasculares terrestres, a excepción de este grupo de partículas que son las resinas, no, y de las cutículas, que es otro tipo de fitoclastos bioestructurados translúcidos, no tiene potencial en lo genético. Entonces, desde ese lugar a nosotros nos interesa saber si este amorfo proviene de algo que tiene que ver con una planta terrestre o tiene que ver con algo planctónico. Entonces, pero me estoy yendo de tema. La materia orgánica amorfa fibrosa se distingue por estos lineamientos que hay en su interior. La materia orgánica amorfa esponjosa tiene como un aspecto de nubecita, decimos, es como más homogéneo. Y en general, y más si yo en la asociación tengo este tipo de algas, si está en una asociación con Botryococcus, suele derivar de la degradación, de la amorfización, quiero decir, esa es la palabra que quiero usar, de Botryococcus, de este tipo de algas. La materia orgánica amorfa granular, o como llama Tyson, AOM, entre comillas, entrecomillado, le pone él, es la materia orgánica que se compone o que tiene como característica presentar inclusiones. Y esto es porque en general decimos que, que es la materia orgánica amorfa autóctona, porque va floculando y decantando desde la columna de agua y está relacionada a material algal y de cianobacterias. La resina es, en este caso, este grupo, en esta foto se puede ver estas partículas, son exudados de plantas vasculares terrestres. Cuando la planta son muy comunes en las gimnospermas, en el Mesozoico, especialmente Rusia, perdón, hay mucha cantidad de este tipo de partículas. Y cuando la planta se lastima, genera este exudado para cubrir ese lugar y que no entren microorganismos,
y son importantes, tienen una alta fluorescencia porque tienen un alto contenido de hidrógeno y son una de las pocas partículas, como les decía antes, de origen o relacionadas a plantas vasculares terrestres que tienen alto potencial generador de hidrocarburos líquidos. Entonces, dicho lo cual, vamos a entrar, hablábamos del análisis palinofacial, que tiene un enfoque más holístico, y dentro del análisis palinofacial, la unidad fundamental es la palinofacies. Este término fue introducido por primera vez en la literatura por Combas en 1964 para hacer referencia al estudio palinológico de la asociación de todos los constituyentes de la asociación orgánica recuperada luego de ser procesada una muestra con ácido clorhídrico y fluorhídrico. ¿Por qué hacer hincapié en ácido clorhídrico y fluorhídrico? Porque estos ácidos no alteran el color de la materia orgánica. Y como vamos a ver, y de la materia orgánica en el amplio sentido, ¿no? De los palinomorfos ni del resto de las partículas. Y esto es importante para determinar la madurez térmica del depósito. A partir de ese momento de que Combas introduce el término palinofacies, en la literatura científica se han se han realizado diferentes modificaciones a este término. Cada autor le pone su impronta y le agrega o le saca algo. Por ejemplo, esto a modo de ejemplo, Travers en 1994 introduce 3 conceptos complementarios o 3 miradas diferentes, más que conceptos complementarios. Creo que la palabra justa es 3 miradas diferentes del término palinofacies. Por un lado, él habla de palinolitofacies. Este enfoque tiende a determinar las características propias de la roca sedimentaria portadora de esa asociación y aplicado exclusivamente a determinar o a inferir el ambiente depositacional. La palinobiofacies, por otro lado, tiene una mirada que nos lleva a la reconstrucción de la biota, de la biosfera de la cual estas partículas provienen. Y luego él habla de palinobiolitofacies, que sería como la conjunción de estos dos anteriores y que está enfocado a hacer inferencias tanto del ambiente depositacional como de la biosfera de la cual estos microfósiles de pared orgánica provienen. Esto a modo de ejemplo de cómo con el tiempo diferentes autores han ido modificando esto que trajo Combas por primera vez en 1970. Y acá quiero darme un permiso muy cortito para traer algo de la sedimentología que me pareció súper interesante cuando estaba preparando esta charla, como pie para hacer una analogía. La sedimentología, habíamos dicho, yo les había mencionado antes que el análisis palinofacial es un enfoque que nos permite trabajar interdisciplinarmente con otras ramas de la geología, como son la sedimentología, la geoquímica, etc. Con la sedimentología trabajamos muy codo a codo cuando hacemos análisis palinofaciales, porque en general lo que estamos haciendo cuando hacemos un análisis palinofacial es tratar de inferir las condiciones paleoambientales en las cuales esas rocas que estamos estudiando y la materia orgánica que contenían se depositaron, además del potencial helogenético. Entonces me pareció muy interesante traer esto. Este es un ejemplo de este trabajo de Carlos Zavala y Mariano Arcuri del 2016, que tiene como objeto de estudio las turbiditas intra y extracuencales, las extracuencales, las famosas hiperpigmitas, pero lo que me parecía interesante es esta parte de acá donde ellos ejemplifican las diferentes facies observadas en este afloramiento. El término facies en sedimentología se utiliza para describir las características morfológicas que se observan en una roca. De esta manera, ellos distinguen esta facie B3 de esta S1, ya que esta B3 tiene estos clastos de arcilla, S1 es una arenisca masiva, y así en esta imagen lo mismo, S3L y demás. Entonces, el término facies digamos que hace hincapié, como decía, en las características que tiene la roca, porque se supone o se presupone, se basa en el supuesto de que estas características responden al proceso sedimentario que le dio origen. Entonces, en base a esas características puedo inferir el proceso sedimentario. De esta manera, para yo poder realizar una reconstrucción paleoambiental o para reconstruir
o inferir el ambiente depositacional de estas rocas, tengo que hacer un análisis de facies. De manera análoga, una parinofacies podría ser entendida como la asociación de materia orgánica, y cuando hablo de asociación de materia orgánica hablo de todas sus características, cantidad, tipo, grado de preservación, etc., que son producto de un determinado proceso sedimentológico, de un determinado flujo accionando en la naturaleza. Y de esta forma, como antes decía, que un análisis de facies litológicas, sedimentológicas, me permite reconstruir un ambiente depositacional que es producto del accionar de varios procesos diferentes, un análisis palinofacial de una determinada asociación sedimentaria nos va a permitir reconstruir el tipo y evolución disculpen, del ambiente depositacional donde se acumuló dicha asociación. Además, obviamente, de poder hacer inferencias sobre la biota que originaron estas partículas orgánicas. Por ende, me parece que es un acercamiento muy rico, muy completo de la disciplina de la geología, que involucra la paleontología, que involucra la sedimentología, y si yo quiero hacer inferencias encima de potencial filogenético, la geoquímica orgánica. En consonancia con este enfoque, Tyson acuña la siguiente definición de parinofacies, que es la que nosotros en nuestro grupo seguimos. Decíamos que a partir de 1964 hasta la actualidad, varios autores le han dado diferentes miradas. Bueno, nosotros tomamos o seguimos o aplicamos la de Tyson, que dice que es un cuerpo de roca sedimentaria o sedimento que contiene una asociación distintiva de materia orgánica, la cual refleja una serie de condiciones ambientales o que está asociada a un determinado rango de potencial hologenético. Esta última parte es el primero que le introduce en el término de parinofacies. Es el primero no el único después, ¿no? Pero el primero en asociar a la parinofacies con el potencial hologenético, porque paleoambientalmente ya había sido asociada o había sido vinculada. Entonces, desde este punto de vista, el análisis parinofacial nos permite no solo hacer inferencias sobre el ambiente depositacional, sino también sobre el potencial generador de hidrocarburos. Y por ende, como decía antes, es una disciplina, o sea, es un estudio interdisciplinar. Entonces yo pensaba, ¿no? Por ahí las partículas orgánicas estarían pensando, ¿qué soy? Porque si yo digo que responden a un determinado proceso sedimentario, ¿qué son? ¿Son partículas clásticas? ¿Son microfósiles? ¿Son partículas orgánicas? Pobre partículas, ¿no? Deben estar un toque confundidas. Entonces creo que nosotros para hacer análisis parinofacial nos basamos en la premisa de que una partícula orgánica, por más que sea un microfósil, responde a un determinado proceso sedimentario, un determinado flujo, de la misma manera que responde una partícula clástica. Y esto es lo que nos permite hacer reconstrucciones paleoambientales. Es decir, cuando yo digo responde de la misma manera a una partícula clástica, ¿qué quiero decir? Que cuando hay un cambio de energía en ese flujo, y no sé, por ejemplo, la energía disminuye y los materiales más gruesos decantan, las partículas clásticas van a responder de la misma manera. Hay diferentes estudios que muestran equivalencias hidráulicas de diferentes partículas orgánicas con diferente tamaño de grano dentro del material clástico. Entonces, estas partículas van a ir de la mano y van a responder de la misma forma que los diferentes tipos de material clástico a los diferentes cambios que presentan los flujos de energía, de competencia, etc. Entonces van a tender a acumularse en determinados sectores de la cuenca. Y esto es también lo que a nosotros nos permite hacer las inferencias que hacemos en nuestros trabajos. Este es un ejemplo de un trabajo con el que todavía no está publicado, estamos trabajando con la doctora Cuatrocchio y el doctor Zavala principalmente, que también es parte de mi tesis, y que me pareció interesante traer, aunque no está todavía publicado, porque tenía un error desde el punto de vista sedimentológico que
saltó muy claro desde el punto de vista de la materia orgánica. Este perfil que había hecho yo en su momento, acá está relacionado con las palinofasias. Esta columna y esta columna es la que muestra la presencia de palinomorfos en las muestras. Aquí tenemos los fitoclastos y aquí la materia orgánica morfa. Fíjense que hay un montón de muestras que son estériles en palinomorfos, pero tienen fitoclastos y tienen materia orgánica morfa. Aquí también. Característicamente, yo podía ver que las muestras que estaban en este tipo de litología tenían palinomorfos. Y las que estaban en este tipo de litología no tenían palinomorfos. Las muestras con palinomorfos están tomadas en los niveles que tienen tamaño de grano menor, en estas lutitas, en los que es tamaño limo. En general, Tyson expresa que los palinomorfos tienen equivalencia hidráulica con el tamaño arcilla y el tamaño limo, en tanto que los fitoclastos, los restos de macrofitas más grandes, tienen equivalencia hidráulica con las areniscas finas. Entonces tienden a acumularse en este tipo de bancos. Bueno, entonces me llamaba la atención que en este contexto, ya les digo, estos están no en las partes de las areniscas, sino en los limos, que aquí, que había una capa de limos, no hubiera palinomorfos. Cuando vuelvo, después de tratar de encontrar muchísimas explicaciones, vuelvo a mi cuaderno de campo de aquel momento, del 2009, veo que yo había dibujado mal este perfil y que en esta parte no había pelitas, sino había areniscas finas o muy finas. Entonces me impactó ver cómo desde el punto de vista de la materia orgánica, aún por ahí, sin la sedimentología en este caso, saltaban cosas que son como muy, con la sedimentología errónea quiero decir, ¿no? Saltaban estos detalles que son como muy precisos. A mí me impactó porque dije, wow, es cierto esto que dice Tyson. Realmente, no es que yo vaya a dudar de Tyson, pero el verlo me flashó. Realmente los palinomorfos se acumulan en general, en la mayoría de los casos, con las fracciones limo-arcilla. Y los restos mayores derivados de plantas vasculares terrestres, como son los fitoclastos, se acumulan en consonancia o pueden aún acumularse, porque en nosotros también hay fitoclasto, pero se acumulan hasta los tamaños de arena muy fina a fina. Esta es una foto de algunas de las muestras que están en este sector, y este es una foto de una de las muestras que está en este sector. Solamente tienen fitoclastos, ¿sí? Translúcidos y en este caso opaco, y materia orgánica amorfa. Esto a modo de anecdótico, nada más. Yo los mencionaba antes acá, relación próximo-distal al área de aporte, donde en base al porcentaje de fitoclastos y de esporomorfos, en una y otra situación, utilizando en las diferentes asociaciones recuperadas, se hicieron inferencias de aporte terrígeno a la cuenca y de nivel del lago. De esta manera se estableció una estación más húmeda, donde había mayor disponibilidad de agua en el sistema, que permitía que hubiera descargas fluviales más importantes que transportaban mayor cantidad de agua, material clástico y las partículas orgánicas dentro de este material clástico, y hacía que hubiera un gran aporte de este material a este lago. En tanto que en una estación más seca disminuía la cantidad de fitoclastos, disminuían las cantidades de esporomorfos y aumentaban las cantidades. Estos son Botryococcus, por ahí muy chiquititos no se ven bien, que yo les decía que era un alga que en realidad se soporta condiciones de salinización por evaporación, entonces es exitosa ahí cuando otro tipo de algas no pueden sobrevivir. Entonces en general cuando hay periodos de aridez
y se evaporan los cuerpos de agua, Botiococcus hace un bloom y domina toda la asociación. Bueno, en base entonces al aporte no solo de esporomorfos, de palinomorfos, sino también de fitoclastos, mayor en una situación, menor en otra situación, se pudieron hacer inferencias paleoambientales y de tipo de materia orgánica que estaba llegando a la cuenca. Este es otro ejemplo en el cual se hizo un análisis palinofacial de determinados niveles y los resultados obtenidos de las palinofasias coincidieron muy bien con los resultados obtenidos desde el análisis petrográfico de los mismos niveles. No pudimos recopilar palinomorfos en estas muestras, se recuperaron solo fitoclastos y materia orgánica amorfa, pero los fitoclastos tenían las características de ser principalmente opacos, de bordes redondeados. El que vos tengas la materia orgánica altamente oxidada te está indicando que esa materia orgánica no estuvo en el mejor ambiente, en las condiciones más favorables para su preservación. Han estado expuestos a oxidación. Y el redondeamiento de los fitoclastos opacos ha sido previamente interpretado en la literatura, porque, por ejemplo, probó Oboikunovi de Villers en el 2003, Tyson en su libro y demás, como producto del retrabajo de esta materia orgánica, es decir, exhumación de depósitos antiguos que son más antiguos que son retrabajados. Y como decíamos que las partículas orgánicas responden de igual manera que una partícula clástica, cuando uno transporta y va un clasto por el fondo, como carga de fondo, por ejemplo en un río o en una corriente, esos clastos sufren redondeamiento. Bueno, con los fitoclastos pasa lo mismo. Entonces, desde la palino veíamos que había un posible retrabajo y exhumación de los depósitos, etc. El análisis petrográfico de las secciones delgadas indicó también material lítico que estaba señalando material retrabajado dentro de esos niveles. Este trabajo, como uno anterior que mostré en otra de las diapositivas, es de Amira Chalabe, que está haciendo su tesis doctoral en nuestro grupo, con Marcelo como director y conmigo. Y fue muy interesante y me pareció también muy interesante traérselos porque muestra otra vez cómo con los fitoclastos uno puede hacer inferencias. Obviamente, decimos siempre apoyados en toda la asociación. En este caso, teníamos depósitos que pertenecían a la acumulación desde un flujo hiperpícnico que había comenzado a desacelerar. O sea, estábamos en un periodo de desaceleración de ese flujo, pero dentro de ese periodo de desaceleración había diferentes velocidades. Acá podemos ver que la asociación A, que es la que está señalada en la etapa de desaceleración final en este bloque diagrama, es la que muestra las menores relaciones de este ratio. Este ratio es opacos equidimensionales y opacos en forma de tablilla. Como decía anteriormente, las tablillas son mucho más livianas y tienen mayor flotabilidad, y si tienen más o menos los mismos tamaños que los equidimensionales en esa asociación, podemos inferir que se depositan en ambientes más distales, en tanto que los equidimensionales se depositan en ambientes más proximales. Bueno, de esta manera, la variación de esta relación indicaba muy bien, y en conjunto con la depositación de algunos esporomorfos muy particulares, indicaba muy bien las diferentes energías que iba teniendo el flujo en su etapa de desaceleración, las diferentes fluctuaciones de energía. Hasta aquí, cómo se aplica el análisis palinofacial a interpretaciones paleoambientales. Como vimos, lo que me parece súper interesante y súper enriquecedor es el trabajo en conjunto con otras disciplinas de la geología. Creo que se pueden crear y generar cosas maravillosas. Otro de las aplicaciones es el potencial hologenético. Cuando nosotros vamos a evaluar el potencial, lo voy a decir de manera muy rápida porque creo que ya me extendí demasiado, pero quiero mostrarles, aunque sea así en general y rápido, cómo utilizamos la materia orgánica desde el punto de vista palinofacial para hacer estudios de potencial generador, porque creo que es una aplicación en la industria que es muy, muy interesante de nuestra disciplina. Cuando nosotros vamos a evaluar el potencial generador de una cuenca,
Supongamos que estamos haciendo prospección, se está haciendo prospección en una cuenca que no se sabe, una cuenca de frontera que todavía no se sabe si es productora. Uno de los pasos principales es saber si tenemos una roca generadora. Y muchas veces, y esto se hace desde la geoquímica y también se puede hacer desde la palinología. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo desde la palinología? Que es un estudio mucho más económico. Somos como más baratos los palinólogos. Así que acá estamos, para todos los que necesiten. Entonces, cuando vamos a evaluar el potencial helogenético desde nuestra disciplina, tenemos que ver como 4 parámetros o 4 cosas principales. La cantidad de materia orgánica que hay en esa roca, el tipo de materia orgánica, la madurez térmica y el grado de preservación. De estos 4, el único que pertenece o que se hace a través de la geoquímica es la cantidad. Los otros 3 los hacemos desde el punto de vista palinológico, es decir, ante un microscopio óptico y de fluorescencia. Con respecto a la cantidad de materia orgánica, lo que se hace en la mayoría de los casos es, o el primer paso para arrancar a saber la cantidad de materia orgánica que hay en un depósito, es el análisis de COT, o carbono orgánico total. Si bien el análisis de COT no es estrictamente equivalente a la cantidad de materia orgánica que hay en la roca, en toda la bibliografía existente se coincide con que es una aproximación muy buena, y en la práctica es lo que se usa para decir, bueno, si esta roca tiene la suficiente cantidad de materia orgánica, sigamos viendo el resto de los parámetros. Acá simplemente a modo de ejemplo, porque en realidad para saber exactamente la cantidad de materia orgánica que hay en una roca, yo necesito hacer esta conversión, esta multiplicación con el valor de COT. Esta es una tablita que aparece en Tyson y que tiene en cuenta el porcentaje de TOC, hay un coeficiente, y de acuerdo al tipo de querógeno. Por eso es muy importante no solo saber la cantidad, sino la calidad de la materia orgánica que tengo. Pero en la práctica utilizamos el valor de COT. Esto es un ejemplo tomado de Suárez Rías y colaboradores del 2012, donde muestra los valores que son considerados buenos para lutitas y para calizas. ¿Por qué hay determinados valores umbrales que son considerados buenos? Porque yo tengo que tener una cantidad suficiente de materia orgánica que genere un hidrocarburo, primero para cubrir toda la partícula clástica donde ese hidrocarburo va a estar alojado, y luego de cubrir toda esa partícula clástica, tiene que superar los efectos de absorción y absorción para ser expelido a un reservorio. No va a ser todo expelido al reservorio. Por eso hoy en día se están explotando los famosos reservorios no convencionales, que son las rocas generadoras a las cuales le quedó todavía adherido ese hidrocarburo. Pero bueno, si yo voy a trabajar o voy a explotar un reservorio convencional, tengo que tener una cantidad mínima para que ese hidrocarburo salga y se aloje en ese reservorio. Entonces, para lutitas, un buen valor es un 1%. En cambio, para calizas es un 0.5. ¿Por qué esta diferencia? Porque la caliza no tiene esos efectos de absorción y retención de la partícula del hidrocarburo, como si lo tiene la partícula clástica. Esto está hecho en base a considerando una arcilla ilítica. Por eso, para una caliza es menor la cantidad que necesito mínima para ser considerada buena roca generadora. Entonces, para evaluar, decíamos, el potencial heleogenético de una roca, no solamente tengo que saber la cantidad, o una vez que sé la cantidad, después tengo que saber... Antes decíamos que necesitamos un mínimo de materia orgánica para ser considerada o para considerar una roca como generadora. Y que era también importante el tipo de materia orgánica. O sea, yo puedo tener mucha materia orgánica de algo que no genere ni petróleo ni gas. Esta clasificación de la calidad o de los diferentes tipos de querógeno fue compilada por Tyson en 1995 y es una de las que más se utiliza con modificaciones según los diferentes autores. Yo les traigo la de Tyson. Quiero hacer una salvedad en este sentido. Si bien nosotros en la práctica hablamos de querógeno, cuando hablamos de nuestras asociaciones de materia orgánica palinológica, es importante saber que no son estrictamente sinónimos el término querógeno con materia orgánica palinológica, ya que el querógeno es un término acuñado por geoquímicos.
para hacer referencia a la materia orgánica que es insoluble en solventes orgánicos o solventes alcalinos. En nuestro caso, nosotros no sabemos si tenemos ese tipo de materia orgánica, ya que no tratamos a nuestras muestras con este tipo de solventes. Pero bueno, haciendo la salvedad, en la práctica se utiliza todo el tiempo el término querógeno para hacer referencia a la materia orgánica palinológica. Tyson presenta 4 tipos de querógeno, considerando al tipo 1 como el que tiene mayor potencial generador de hidrocarburos líquidos. Este tipo de querógeno está compuesto por materia orgánica estructurada, principalmente volumétricamente hablando. La mayor cantidad de material son algas clorococales y prasinofitas, y materia orgánica amorfa derivada de cianobacterias y etiobacterias. Estas algas que comprenden este tipo de querógenos son aquellas que tienen pared alginítica, es decir, que tienen un alto contenido de hidrógeno y material lipídico en su pared. Este es un ejemplo de, si yo tuviera una muestra donde el 90% son este tipo de colonias de Botryococcus que están muy bien preservados. El querógeno tipo 1 dice material muy bien preservado. ¿Cómo veo que está muy bien preservado? Tiene una alta fluorescencia. Si mi muestra estuviera dominada en un 90% por este tipo de algas, sería un querógeno tipo 1. Otro ejemplo de algas, en el caso del Botryococcus, son agua dulce. Estas son prasinofitas principalmente marinas, que son altamente generadoras de hidrocarburos porque tienen esta pared con alginita, es decir, altamente lipídica, con mucho hidrógeno. En este caso son ejemplos de tasmanites, son las algas, las tasmanáceas dentro de las prasinofitas. Yo les decía antes que hay solamente 2 componentes derivados de plantas vasculares terrestres que entran en este querógeno, que son las cutículas y las resinas, también por esta composición que contiene mucho hidrógeno. Sin embargo, no son mayoritarias, generalmente no son dominantes en las asociaciones. El querógeno de tipo 2 tiene potencial generador de hidrocarburos líquidos y está dominado por masas de amorfos fluorescentes. O sea, en general Tyson habla del EOM, entre comillas, que es el autóctono generado por floculación en la columna de agua. También incluye palinomorfos no teralginíticos fluorescentes. ¿Cuáles serían los no teralginíticos? Aquellos que no son ni Botryococcus, ni tasmanites, ni una cianobacteria denominada Glocaphthomorpha. Cutículas y tejidos membranosos. Un ejemplo de ese querógeno podría ser esto si yo no tuviera los fitoclastos. En este caso este no sería un querógeno tipo 2, lo que pasa es que no tenía una foto donde tuviera una asociación que fuera exclusivamente de querógeno tipo 2. Traje esta porque esta muestra en general tenía masas de amorfos altamente fluorescentes. Acá hay un palinomorfo que es un grano de polen que no está oxidado porque tiene una fluorescencia bastante buena. Para hacer un querógeno tipo 2, aclaro, no debería de tener estos fitoclastos. Querógeno tipo 3 es el que tiene potencial generador de hidrocarburos gaseosos y está compuesto principalmente por fitoclastos translúcidos bioestructurados, de color naranja a marrón, que no florecen, y palinomorfos parcialmente oxidados y material planctónico oxidado. Este sería un ejemplo donde tenemos palinomorfos, en este caso un esporomorfo, un grano de polen, otro esporomorfo que es un grano de polen de Araucariaceae que está parcialmente degradado, algunas colonias de Botryococcus que no florecían. Y por último, el material inerte que no genera absolutamente nada, que son los fitoclastos opacos. Por eso yo les decía antes que puedo tener un carbono orgánico, un TOC muy alto, pero si es proveniente de fitoclastos opacos, no va a ser generador de nada. Por eso el análisis del potencial genético implica necesariamente la conjunción de estos 4 parámetros que antes mencionábamos. Este es un ejemplo, de un querógeno tipo 4. La madurez térmica de los depósitos. Una vez que yo tengo cantidad y calidad, necesito que hayan sido cocinados, entre comillas, en el punto justo, como una torta. Si están poco cocidos, la torta no se puede comer, no me sirve. Y si la quemé, tampoco la puedo comer. Tiene que tener su punto justo. Lo mismo es la materia orgánica con los hidrocarburos. Para saber el grado de maduración, desde la palinología tenemos algunas herramientas, entre ellas el TAI.
Thermal Alteration Index, el índice de alteración termal. Algunos microfósiles, algunos palinomorfos contenidos en las rocas sedimentarias se utilizan como geotermómetro. ¿Por qué? Porque responden al calentamiento de manera gradual. Estos son experimentos que se han hecho en laboratorio con determinados palinomorfos. En general tienen que ser palinomorfos que tengan una exina uniforme, preferentemente sin ornamentación, lisa, porque cuando hay ornamentación voy a tener diferencias de espesores, entonces va a responder distinto al calentamiento. Lo que supone estos palinomorfos denominados termofósiles es que van cambiando gradualmente de color de acuerdo al incremento de temperatura, comenzando desde el color amarillo muy claro que tienen los palinomorfos inmaduros hasta llegar a un negro, como vemos acá. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, van pasando diferentes colores. Este sería uno muy hermoso de encontrar, hasta que se pasan y se cocinan y se queman. Y a partir supuestamente de los 300 a 400 grados centígrados se destruyen los palinomorfos. La materia orgánica se quema. En base a esto, a la respuesta de los termofósiles frente al calentamiento gradual, Staplin en 1969 propuso una escala de valores entre 1 y 5, que caracterizan los distintos estadios térmicos sufridos por la materia orgánica. En este ejemplo, en esta diapo, vemos, mejor dicho, una combinación de la escala colorimétrica de Munsell con el índice de Staplin que determinó o le dio a cada color un valor. Entonces, entre 1 y 2 tenemos los querógenos inmaduros. Entre 2 más y 3, hasta ahí 3 más, la ventana generadora de hidrocarburos líquidos, luego el gas hasta la no generación. Estos son ejemplos que, bueno, esta diapo como está, la tenemos en el curso que damos con Marcelo, la armó Marcelo en nuestro laboratorio con material de muestras estudiadas de cuenca neuquina y diferentes cuencas en nuestro grupo de trabajo, ejemplificando cómo se vería un palinomorfo en la escala 2 más, 3 menos, 3 y 3 más. Esto simplemente para mostrarle diferentes ejemplos, porque bueno, cuando no tenemos esporomorfos en los preparados y estamos trabajando, por ejemplo, entre el Cámbrico y el Triásico, hay autores que mencionan que hay otros tipos de microfósiles para determinar la madurez térmica. Entre ellos, el índice de alteración térmica en base a conodontos. Se hace lo mismo con la escala de Munsell y relacionándolo con el índice de alteración térmica de Staplin, se generan diferentes categorías en base a estos microfósiles que nos permiten identificar ventanas generadoras. Esto es muy útil cuando trabajamos con rocas calizas, porque es donde mayormente se encuentran los conodontos. Como cuando se están trabajando con rocas clásticas, otros autores como Dugan y Clayton en el 2008 han planteado la utilización de acritarcos, del género Verracium dentro de los acritarcos, ¿no? Anteriormente a esto se utilizaba otro género denominado Leophairidia, las formas estas circulares. La diferencia que tiene lo que introdujeron Dugan y Clayton, que en realidad lo estudia Dugan en su tesis, es que lo que yo les decía anteriormente lo hacemos a ojo en el microscopio. O sea, es algo que hace una persona sentada al microscopio. Mira la tabla de coloraciones y mira el palinomorfo y ahí hace la correlación. Entonces tiene un grado de subjetividad, obviamente. Lo que plantea Dugan es cuantificar este método. Toma fotografías de los Verraciums, los introduce en un software que ve los píxeles y en base a esta clasificación del software relaciona los colores con la ventana generadora de hidrocarburo, de gas o de gas seco. Eso a modo de ejemplo. Por último, lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un análisis palinofacial
para determinar el potencial genético de una roca es el grado de preservación de la materia orgánica. No solamente tiene que haber cantidad, ser del mejor tipo, por ejemplo, de material mayormente alginítico, con la adecuada maduración térmica, y además tiene que estar muy bien preservado. En general la preservación se ve con diferentes, al microscopio óptico, clasificando el deterioro, pero químicamente se observa con el grado de fluorescencia del material. Un material bien preservado es altamente fluorescente y un material más preservado no tiene fluorescencia. La fluorescencia además está relacionada con el origen de ese material. El material algal, alginítico, es decir, aquel que tiene gran cantidad de hidrógenos y una pared con una alta proporción de grasas, es altamente fluorescente, porque estos materiales tienen unas sustancias denominadas fluoróforos que cuando están inmersos en un medio alifático fluorecen muchísimo. Entonces, de esta manera, fluorescencia se puede correlacionar con potencial. Entonces, el material de origen terrestre en general tiene muchísima menos fluorescencia. La fluorescencia, siempre decimos, cuando trabajamos, es un dato que se toma en sentido positivo, es decir, si existe. Si no existe, yo no puedo decir, o sea, tengo un material que no es fluorescente, no por esto digo de que es de origen terrestre. Por ahí es un material algal mal preservado. Pero bueno, desde el punto de vista del potencial oleogenético, si está mal preservado tampoco va a generar un hidrocarburo. Entonces, Tyson, en base a los diferentes grados de fluorescencia, o diferente fluorescencia, más alta, más baja, más heterogénea, más homogénea, de amarillo a los colores castaños. Otra cosa que no dije es una fluorescencia óptima de un material alginítico es en tonos amarillos. A medida que la madurez del depósito va aumentando, ese color de la fluorescencia va cambiando al naranja, castaño, hasta los rojizos que ya están sobremadurados. Entonces, volviendo a esto, Tyson genera una escala de preservación cualitativa basada en el tipo de fluorescencia y el grado de fluorescencia, en el tipo de materia orgánica, y en la cual 1 es el valor, a mí me cuesta porque siempre pienso que 1 es el mejor, no, 1 es el peor, el que tiene la materia orgánica no fluorescente, y hasta aquellas categorías altamente fluorescentes. Por último, quiero cerrar la charla, seguramente ya los tengo aburridos, trayendo este trabajo que presentó como primer autor Marcelo en el último simposio de palinología y paleobotánica, porque me parece interesante como cierre de todo esto, ¿no?, que estamos charlando. Esto está basado en la tesina, en trabajo final de licenciatura de 2 alumnos que estuvieron trabajando en nuestra oficina y que aplicaron la palinología, pero también tuvieron la oportunidad de poder realizar estudios geoquímicos de las muestras, que son Valentín Troviani y Julieta Pennacchiotti. El estudio geoquímico de las muestras, el análisis, lo hizo el licenciado Pablo Díaz, que además de ser geólogo es geoquímico. Bueno, los chicos, en base al análisis palinofacial, eran 2 secciones pertenecientes a la formación Morges en la subcuenca de Pico-Leufú, en la cuenca lonquina. El análisis palinofacial resultó, o les dio como resultado que el querógeno era de tipo 3 y 4, con una madurez térmica entre 2 más y 3 menos, es decir, como veíamos antes en la ventana generadora, pero con una calidad que no era la óptima para la generación de hidrocarburos. Eso muy rápido, simplemente quería mostrar esto, que desde la geoquímica orgánica, los resultados fueron casi los mismos. Estas son las muestras estudiadas por Julieta Pennacchiotti en su TFL, y fíjense que aparecen o caen en el querógeno tipo 4, algunas lindando en el tipo 3. Estas son las fotos de las muestras 5, 3 y 4, y estas son fotos de las muestras 1, 2, 6, 8 y 7. Es decir, los resultados obtenidos desde el punto de vista palinológico coincidieron perfectamente con aquellos obtenidos desde la geoquímica orgánica. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad en nuestro grupo de comprobarlo con un análisis, un dato duro como es el de la geoquímica.
Y la verdad que quedamos todos muy, muy contentos porque nos permitió la seguridad de que vamos por buen camino. En resumen, entonces, el análisis palinofacial conjuntamente con la sedimentología es una herramienta valiosísima para entender e inferir y reconstruir los paleoambientes del pasado. Aporta valiosísima información en términos con potencial redox, energía del medio, tendencia próximo-distal, al área de aporte terrígeno y diferentes parámetros químicos y físicos del agua. Y es, como veíamos en este último ejemplo, una muy buena herramienta para inferir potencial oleogenético. Y como dice aquí, rápida y de bajo costo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, acá me quedo en línea para responder cualquier pregunta si es que tenemos tiempo y charlar y compartir. Muchas gracias nuevamente a los integrantes de la comisión organizadora del Congreso por pensar en mí para compartir este espacio.